Bueno, entonces los estaba saludando a todos, deseándoles pues que estén todos muy bien y pues también esperando a que el taller que ya tenemos entonces como fecha de entrega ya la próxima semana pues ya vaya más avanzaditos. Hoy vamos a comenzar entonces con un libro el cual yo quiero mucho, se llama, bueno, ustedes ven la imagen al revés, se llama Cuaderno de Ciencia. Es un libro para mí muy especial porque es como una especie de agenda, les voy a mostrar un poquito por dentro. Tiene un montón de hojas, por decirlo de alguna manera, como para que uno le ponga cosas, pues, o tiene como, por decirlo de alguna manera u otra, varios retos. Y este diario, que es un diario de ciencia, tiene una frase que quiero compartir con ustedes. Quiero que de alguna manera u otra hagamos como una reflexión frente a ella. Y les voy a pedir entonces que cada vez que comencemos con una clase, ustedes sean tan amables de tomar apunte de esa frase entonces que yo les voy a presentar día a día. El jueves pasado estábamos celebrando el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y pues hicimos una reflexión frente al papel que han cumplido muchas mujeres y que curiosamente pues varios hombres se han quedado como con ese honor. Y pues la idea o la propuesta es que de ahora en adelante pues vamos a mencionar entonces algunas frases célebres de algunas mujeres o algunos hombres que tengan que ver con ciencia y también pues que tengan que ver como que nos motiven como para el lado científico. Y pues también la propuesta está abierta para que si usted encuentra por ahí una frase que le llama la atención y que para usted es muy bonita y que de pronto resonó con usted, con lo que usted quiere en su futuro, pues la idea es que entonces usted pueda hablar acerca de ella. ¿Listo? Entonces, en esta clase entonces vamos a hablar de esta frase. Entonces, ya les voy a compartir esta frase que hoy nos presenta el libro. Y entonces la frase dice así: la ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben separarse. Esa frase, entonces, está aquí, sino que se las tengo que presentar por ese medio debido a que cuando yo les muestro algo a ustedes, les aparece al revés. Entonces, por eso decidí tomarle foto entonces y compartirla con ustedes. Entonces, vamos a reflexionar frente a esa frase. Miren que dice, la ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben separarse. Voy a dar la oportunidad entonces para que alguno de ustedes active su micrófono y nos cuente entonces qué significa o qué entienden por esa frase. Entonces, alguien que quiera participar, nos dice su nombre y reflexionamos entonces. Profe, yo. Hola, ¿quién eres? Quedradita. Ok, dale. Profe, la frase sí es muy verdadera porque todo lo que nosotros vemos, bueno, casi todo lo que nosotros vemos lo hizo la ciencia. Por ejemplo, ¿en qué medio estamos viendo las clases? En un celular, en un computador, todo eso lo hizo la ciencia. Y así con varias cosas de la vida cotidiana. Ok, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Profe, yo, Hola, ¿quién habla? Yarixa Maldonado. Ok, hola Yarix, cuéntanos. Profe, pues la frase significa como que la vida cotidiana también tiene mucha ciencia, porque cosas casuales que nosotros hacemos día a día tienen algo, tienen mucha ciencia. Eh, por ejemplo, los alimentos, pues no sé. Sí, es correcto. La preparación de alimentos tiene mucha química. De hecho, yo siempre he dicho que nosotros tenemos un laboratorio en la casa y el laboratorio básicamente es la cocina. Sí, Nosotros en la profe, cocina
hacemos un montón de cosas y están relacionadas con la vida cotidiana porque necesitamos alimentarnos, pero también tienen que ver con los fundamentos científicos. Sí, profe, y también porque los alimentos tienen muchos químicos para poder que nosotros los consumamos y para que no nos hagan daño en el sistema digestivo o en otros sistemas. Okay, muchas gracias por tu aporte, Yarixa. ¿Algún otro compañerito? Profe, yo voy a aportando más a los comentarios que hicieron las otras compañeras. Considero que la ciencia está en todo lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Es decir, tanto como cocinar, como ya se había mencionado, desde ir al baño, por ejemplo. Sí, es cierto. ¿Quién habla? Sebastián Sepúlveda García. Ok, Sebastián, gracias por tu aporte. Sí, la verdad es que nosotros solamente percibimos como la ciencia desde lo que nosotros vivimos diariamente, pero no sabemos que incluso hasta dormidos estamos haciendo ciencia. Ahí están ocurriendo un montón de cosas en nuestro cuerpo y pues todo eso lo identificamos pues de manera científica. Bueno, esa frase entonces al final dice que fue propuesta o fue dicha por la señora Rosalind Franklin, quien fue una bióloga molecular. Miren, les cuento el rollo de la señora Rosalind Franklin. Rosalind Franklin hizo un proceso que se llama difracción de rayos X y ella fue la primera persona que digámoslo de alguna manera u otra, representó la estructura del ADN. Pero ese logro que ella alcanzó no fue reconocido, o sea, no la reconocieron como de ese descubrimiento tan importante que ella hizo. Y pues es muy triste porque ella hizo un montón de cosas como por la ciencia, pero curiosamente ella no aparece en ningún reconocimiento frente al proceso o pues frente a este tema pues del ADN. Entonces, quienes sí se llevaron el crédito fueron dos personas que se llaman James Watson y Francis Crick, quienes a ellos supuestamente fueron los que modelaron o crearon el modelo del ADN. Recuerden que el ADN es el material genético que está presente tanto en las células eucarióticas como en las células procarióticas, pero recuerden que hay una diferencia, y es que en las células eucarióticas el ADN está cubierto por una membrana. En cambio, en las moléculas, en las células procarióticas, el núcleo no está recubierto, es decir, el material genético no está cubierto por ninguna membrana. Luciana. Profe, perdón, es que el año pasado o antepasado, no me acuerdo, nos pusieron a hacer una tarea que era justamente de ciencias, que crearon un medicamento 3 personas, ¿cierto? Entonces era un doctor y 2 aprendices, un hombre y una mujer. Entonces la mujer se quedaba siempre, profe, la verdad no me acuerdo de qué se trata el medicamento, pero sí me acuerdo muy bien de la historia. Ok. Entonces la mujer siempre se quedaba investigando y haciendo investigaciones de todo el medicamento. Y en cambio el aprendiz siempre se iba con el doctor. Bueno, entonces hasta que la mujer descubrió el medicamento, el que sí funcionaba, porque el aprendiz había creado uno que en verdad no funcionaba, pero la mujer sí lo creó y que sí funcionaba. Entonces cuando se lo fueron a mostrar, digámoslo así, a la sociedad, a ella no le dieron crédito de nada, como si ella no estuviera estado en nada. Entonces hicieron una batalla legal y el que la ganó fue el doctor, porque en ese tiempo había como mucho machismo, ¿me entienden? Entonces la batalla legal la ganó el doctor y ella se quedó sin nada, como si no hubiera hecho nada, pero sí quedó en la historia. Pero nadie la reconoció pues justamente en ese momento, se le reconoció mucho después. Qué triste. Esa historia está muy parecida a la mujer que dijo que, que las estrellas estaban hechas de hidrógeno.
pero después de ella vamos a hablar más adelante porque ella también está en ese cuaderno de ciencias. Bueno, chicos, les agradezco a todos 4 por su aporte, bastante valioso, y pues vamos a continuar entonces con el aspecto de la clase. Entonces, para ello voy a traer nuevamente entonces a compartirles el taller que estamos desarrollando, el taller que estamos haciendo, para que podamos hablar entonces acerca de él. Bueno, entonces en nuestro taller, denme un segundo, yo lo amplío un poquito más. Bueno, entonces en nuestro taller, recuerden que estamos hablando de qué son esas cosas que tienen en común las células, los tejidos y el cáncer. Y pues básicamente vamos como en la primera parte, vamos en las células, ¿sí o no? Entonces, en la clase pasada, en la clase del jueves, hablamos e hicimos lectura todos juntos de aquellas estructuras entonces que están presentes en la célula animal y en la célula vegetal. Y siempre les hice mucho énfasis en que recordáramos que estas dos no eran las únicas células que existían. Recuerden que cada reino tiene su propia célula, ¿cierto? Entonces yo les hablaba de que existe el reino entonces de los hongos, y los hongos tienen su propia célula. Existen también entonces los protistas, ellos tienen su propia célula. Existen entonces las bacterias, ellas tienen su propia célula. Y desafortunadamente siempre nos mencionan es solamente estas dos, la célula animal y la célula vegetal, pero eso es bastante importante que lo tengamos presente, porque de pensar de manera contraria nos estaríamos devolviendo por allá en los años 1800, donde la gente pensaba que los seres vivos solamente eran o animales o plantas. Entonces todas aquellas cosas que ellos veían que no se movían, entonces todos eran plantas, y todas aquellas cosas que veían que se movían, entonces eran animales, y esa era la única clasificación que había. Pero ya estamos muy adelantes en cuanto al tema de clasificación de los seres vivos, y ya sabemos entonces que cada uno de los reinos tiene su propio tipo de ser. Entonces, hablábamos entonces acerca de sus estructuras, y por aquí habían entonces unas preguntas que eran básicamente para responder pues a punta de ojo, es decir, mirando entonces qué habían en común, qué cosas no habían en común, qué habían en una célula pero en la otra no, ¿ok? Y quedamos entonces de que la idea era que pudiéramos terminar ese punto. ¿Hay alguien que esté presente en este momento en la clase y no haya entendido cómo resolver alguno de estos 5 puntos? Eso es importante porque yo quiero que todo lo puedan hacer completico. Entonces, si hay algún compañerito que no pudo hacer alguno de estos 5 puntos, que la idea es que estén ya supremamente listos, ok, organizados, entonces por favor me comenta, listo. Entonces todos vamos ahí súper bien, porque veo que tampoco en el chat me han escrito nada. Todos vamos súper bien en esos 5 puntos, ya los hicimos. Profe. ¿Quién habla? Profe. ¿Quién habla? Yo, profe, soy Juan Felipe Ruiz. Hola, Juan Felipe, cuéntame. Hola, profe. Profe, la tabla que está más abajo, la tabla que usted dijo en la clase pasada que explicó, esa tabla se hace en el cuaderno, ¿cierto? Juan Felipe. Qué pena, no te escucho. Dame un segundito, voy a quedar acá. De nuevo, qué pena contigo, dime. ¿Se acuerda la clase pasada que usted nos explicó lo de la tabla que estaba más abajo? Ah, bueno, sí, pero es que estamos en la actividad de inicio todavía. O sea, estoy preguntando por esas 5 preguntas. Porque estas 5 preguntas hacen parte de la actividad de inicio que valen 1.5 puntos. Entonces voy acá. O sea, estoy preguntando quién de ustedes no ha entendido cómo resolver uno de estos 5 puntos. Ahí voy. No, profe, muchas gracias. Dale.
Chicos, todos entonces ya hicimos ese punto completo. Eso es importante que lo tengamos presente. Todos estamos súper bien ahí. Sí, señora. Listo, gracias por responder, hermosa. Bueno, denme un segundito porque se me está desconfigurando. Bueno, espero que ahí me puedan escuchar. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, se le está parece ser que escuchando la que no los escucha a ustedes soy yo. Bueno, de nuevo, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la actividad entonces de profundización y pues se llama de profundización porque ya empezamos y pues, básicamente lo que hicimos fue estudiar una a una todos aquellos componentes que tenemos presentes en la célula, tanto vegetal como la animal, ¿cierto? Reconociendo, chicos, pues que hay de estas estructuras algunas que están presentes en las demás células, en las células de los hongos y en las células entonces de los protistas. Pensemos en una cosa. Recuerden que los protistas, algunos protistas, fabrican su propio alimento. Eso quiere decir que ellos son organismos fotosintéticos, por lo que ellos entonces tendrán en su estructura cloroplastos. Pero, por ejemplo, en el caso de las células, en el caso de las células de los hongos, ellos carecen de cloroplastos, pues porque ellos no hacen fotosíntesis, pero sí tienen una estructura que comparten con la célula vegetal, que es la pared celular. Ellos tienen, mire que aquí dice, vegetales, hongos, algas y bacterias que le dan rigidez, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Bueno. ¿Qué teníamos que hacer entonces con esta información? Teníamos que contestar estas dos preguntas. Entonces, la primera pregunta estaba relacionada con que usted, digamos que se representara a sí mismo como una célula vegetal y un amiguito suyo, una amiguita suya, su best friend, su BBF, bueno, como quiera, fuera entonces una célula animal. Y usted reconociera entonces qué estructuras tiene usted que no tiene su amigo. ¿Qué funciones entonces, según esas estructuras, tiene usted que él no puede hacer? ¿Y cuáles funciones sí harían los dos? Eso es básicamente entonces lo que nos dice la primera pregunta. Y pues la segunda pregunta está relacionada con que usted le asigne un organelo a una persona o a una parte básica del colegio. Entonces, miren el ejemplo que nos dan ahí. Nos dicen, el citoplasma viene siendo la planta física del colegio. ¿Por qué el citoplasma es la planta física del colegio? El citoplasma es la planta física del colegio porque es donde estamos todos. O sea, donde básicamente todos nos encontramos alojados. Cuando estamos dentro del colegio, cuando estamos allí en sus instalaciones, entonces, digámoslo de alguna manera u otra, nosotros venimos a ser como las organelas de esa planta física. Entonces, para nosotros, la planta física sería el citoplasma. Y la idea es que uno a uno, según las funciones que nos muestran aquí, nosotros podamos establecer quién sería la analogía por parte del colegio para representar cada uno de las partes de la célula. Miren, por ejemplo, voy a mirar si no está acá para poder que lo podamos hacer. Denme un segundito. Por ejemplo, miren, si a nosotros acá nos hubieran colocado cloroplastos, entonces miren que yo me devuelvo. ¿Qué son los cloroplastos? Son sacos pequeños llenos de clorofila que se encargan de absorber y transformar la energía solar en energía química mediante la fotosíntesis.
y están presentes en las plantas, las algas y en algunos protistas. Yo, por ejemplo, si a mí me hubieran colocado dentro de ese ejemplo, que yo dijera quién en el colegio representaría los cloroplastos, yo entonces tendría que decir que dentro del colegio, quienes representan los cloroplastos serían, por ejemplo, las plantas que hay dentro del colegio. O si lo quiero hacer de manera un poco más ejemplificada, yo podría decir, si en el colegio tuviéramos, por ejemplo, un lugar donde almacenáramos o donde estuviera, por ejemplo, los dispositivos de los breakers y todo eso que tiene que ver como con la energía, esos serían entonces mis cloroplastos. Entonces, lo que estamos planteando con esta tabla es que usted piense en un lugar del colegio o en una persona del colegio que esté relacionada con esa función que cumple esta organela dentro del colegio. Entonces, por eso yo les decía, si a mí aquí me hubieran colocado cloroplastos, yo inmediatamente hubiera pensado en un lugar en donde hay almacenamiento de energía o donde hay producción de energía. Por ejemplo, si el colegio tuviera, por ejemplo, un cuarto, yo no sé si ustedes han pasado por esos centros comerciales donde la puerta dice, peligro, no entre, alta tensión. No sé si les ha pasado. Entonces, si en el colegio existiera un lugar específico donde tienen como todo eso de la alta tensión y eso tienen un montón de módulos y casi que transformadores de energía, pues para mí ese lugar sería entonces la representación de los cloroplastos. Chicos, ¿alguien no ha entendido todavía este punto? Cuéntenme, háblenme, por favor. Profe, todo está muy claro. Gracias. Profe, yo creo que todo está muy claro. Listo, Juan Felipe, que ahorita nos estaba preguntando por este punto específicamente. Juanfe. No, profe, ya entendí cómo se hace lo de la tabla, ya me quedó bien explicado. Ah, bueno. Yo les voy a buscar, pues mientras les sigo compartiendo eso, yo les voy a buscar una que me acabo de acordar, que tengo un libro donde hay algo muy parecido a esto. Denme un segundito, lo sigo buscando. Donde hay algo muy parecido que para poder que pues sea como más claro y que de pronto ustedes me entiendan más. Denme un momento, ya se los comparto. Aquí estoy. Listo, entonces, miren este. Dice, el funcionamiento de la célula se puede comparar con la forma de trabajo en algunas de las dependencias de una fábrica. Juanfe, porfa, cerrar el micrófono. Gracias. El funcionamiento de una célula se puede comparar con la forma de trabajo en algunas de las dependencias de una fábrica. Escribe la letra de cada organelo en el círculo correspondiente teniendo en cuenta que cada dependencia de la fábrica debe cumplir una función similar a la estructura de la célula. Entonces, miren, por ejemplo, qué partes hay. Está la planta eléctrica, está la dirección, o sea, quién dirige la planta. Está el sitio de bodega, está el sitio de producción y está el sitio de entrada y salida. Entonces, miren, ¿quién sería el núcleo? El núcleo sería la dirección, ¿cierto? ¿Quién sería la mitocondria? Recuerden que hay una organela encargada de producir energía en las células, que son las mitocondrias, entonces vendría a ser como la planta eléctrica que hay acá. Si yo quiero representar entonces los ribosomas, que son esas organelas encargadas de sintetizar proteína, entonces vendrían a ser la producción, porque ellas son las que sintetizarían. Si yo quiero entonces decir en dónde estaría la membrana celular, pues sería entonces este lugar de entrada y salida. Recuerden que la membrana tiene una función que es semipermeable y es selectiva, ¿cierto? Ella deja entrar cosas, pero hay otras cosas que no deja entrar.
Y por último, entonces, en las bodegas pues no serían otra cosa sino las vacuolas. ¿Listo? Entonces espero que con este ejemplo les haya quedado un poco más claro qué es lo que se pretende en ese punto. ¿Listo, chicos? De pronto ahí la confusión es con las mitocondrias, pero cuando hablamos de que hay una organela encargada de producir energía, siempre vamos a hablar de las mitocondrias, como para que lo tengan bien presente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir con el taller y vamos entonces aquí a compartir ya una parte muy importante que quedamos de que el día de hoy íbamos a hablar y que consta de la actividad de cierre. Esa actividad de cierre, pilas pues porque vale 2 puntos. O sea, si usted ya hizo todo lo anterior, ya el taller va en 3. Pero la idea es que a mí no me gusta sacar solamente 3. A mí me encanta sacar 5. Porque entonces por allá al final de año yo digo, ay, qué locha, yo no quiero hacer nada más. Y yo lo puedo hacer porque simplemente yo ya he ganado a punta de las actividades de los 2 periodos que llevo. ¿Ok? De eso después hablaré. Entonces, en los organismos pluricelulares, o sea, los que tienen más de una célula, más complejos, las células se agrupan para realizar una función especial. Estos grupos de células especializados forman los tejidos. Los tejidos se unen para formar un órgano que realiza una función específica. Varios órganos que realizan una función en forma coordinada constituyen un sistema. Por ejemplo, la boca, el esófago, el estómago y el intestino forman parte del sistema digestivo. Todos los sistemas se relacionan entre sí y sus funciones están coordinadas para formar un organismo capaz de vivir. Las células de las plantas también forman tejidos que realizan funciones específicas. Los tejidos vegetales son diferentes de los tejidos animales, aunque pueden realizar las mismas funciones de protección, soporte y conducción, entre otros. Entonces, para esta partecita del taller, yo me encontré con un video de un par de chicos que yo creo que tienen casi que la misma edad de ustedes y que quiero compartirles y que también se los voy a publicar, en Classroom para que lo vean todas las veces que ustedes lo quieran ver, ¿ok? Entonces, para este caso, me cuentan, yo voy a empezar a proyectarlo y me cuentan entonces si lo logran escuchar. Si no lo escuchan, entonces me dicen y yo vuelvo otra vez y arranco, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver el video. ¿Sí escuchamos, chicos? No, señora. No, profe, yo no escucho nada. Acuérdense que yo les dije que me tenían que avisar. Denme un segundo, entonces voy a dejar de compartir. Todo desde acá. Denme un segundo. Denme un segundo, chicos, que estoy aquí mirando todo para que él nos permita escuchar. Denme un segundo. Tranquila, profe. Gracias. Listo, aquí todo me dice que está bien. Ok, bueno. Vamos a volver a ensayar a ver. Ahora se escucha nada. Nada. Oh, Nada. Yo no escucho nada. un segundito.
Listo, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señora, usted sí la escuchamos. Ok. Que uno le dice que también proyecte el sonido, pero a veces no funciona. Hemos visto qué son las células y para qué sirven. Ahora veamos cómo hacen las células para Profe, llevar... ya sí se escucha. ¿Ahora sí se escucha? Sí, señora. Profe, ya se escucha. Sí, profe. Listo. Hola, curiosas. Hola, curiosos. Ya hemos visto qué son las células y para qué sirven. Ahora veamos cómo hacen las células para llevar a cabo un buen trabajo. Como la mayoría de cosas en el mundo, tenemos que organizarnos. También en el mundo celular es necesaria la organización. Por eso las células se organizan en grupos, dependiendo de su función y naturaleza. Estos grupos de células conforman los tejidos. Hoy quiero saber, ¿Qué son los tejidos? los tejidos son conjuntos de células organizadas por su función, origen y comportamiento. Se organizan en estructuras más complejas llamadas órganos. Sí, órganos como el hígado, el cerebro, los pulmones, la piel, los riñones, entre otros. Para facilitar su estudio, los tejidos están divididos en 4 tipos. Tejido epitelial, Tejido conectivo tejido muscular. y tejido nervioso. El tejido epitelial está conformado por un tipo de células muy unidas entre sí. No hay nada entre ellas que las separe. Prácticamente están adheridas unas a otras. Lo encontramos en casi todo el cuerpo, recubriendo nuestra piel, algunas mucosas como el interior de nuestra boca, las cavidades pulmonares y del corazón. Mejor dicho, en casi todas las superficies de nuestro cuerpo. Entre las principales funciones del tejido epitelial están Proteger los órganos que recubren, segregar y absorber sustancias y en algunos casos, gracias a la presencia de nervios, como en la piel, tiene una función sensorial. Vamos con el tejido conectivo. Este es el tejido que más encontramos en el cuerpo, ya que sirve de soporte y relleno para los diferentes órganos y sistemas. O sea, el tejido conectivo es el que le da forma a los diferentes órganos y estructuras. Está formado por células separadas entre sí por sustancias que las mismas células fabrican. Une y mantiene su lugar a otros tejidos del cuerpo. Los tipos de tejidos conectivos más sobresalientes son el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido fibroso, los cartílagos, entre otros. Ahora hablemos del tejido muscular. Como podría suponerse, este tejido es vital para moverse. Está formado por un tipo de células llamadas contráctiles. Los músculos se contraen y relajan gracias a la acción de unas proteínas llamadas actina y miosina. Este tejido es exclusivo del reino animal, al cual pertenecemos los humanos, y está dividido en 3 tipos. Músculo estriado o voluntario, que usamos para mover los diferentes huesos que forman nuestro esqueleto. Por eso también es conocido como esquelético. Músculo cardíaco. Está formado por células llamadas miocardiocitos. Es nuestro corazón el que permite llevar la sangre a diferentes partes del cuerpo, como ya sabrán. El músculo liso o no voluntario es el que permite el funcionamiento de ciertas partes de nuestro cuerpo, que no requieren nuestra atención consciente para funcionar. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, la tráquea, el sistema reproductor y el excretor. Y dejamos para el final al tejido nervioso, que en un individuo, como puede ser cualquier mamífero, no está formado por miles ni por millones, sino por billones de células llamadas neuronas, que forman una compleja red de comunicaciones entre sí. Las neuronas están soportadas y asistidas por otro tipo de células llamadas gliales. Sin las células gliales no podríamos ni pensar ni movernos. Su importancia está en que producen mielina, una sustancia que resguarda las fibras nerviosas, a la vez que las provee de oxígeno y nutrientes. Las neuronas no se encuentran solo en el cerebro. También hay neuronas en la médula espinal que comunica el cerebro con el resto del cuerpo. Incluso tenemos neuronas en nuestro sistema digestivo, responsables de los movimientos que ayudan a llevar la comida a través de los intestinos. Estos grupos de neuronas y nervios que se alojan por fuera de nuestro cráneo conforman el sistema nervioso periférico.
Las células neuronales del tejido nervioso se comunican entre sí gracias a la electricidad. Como dato curioso, estos impulsos eléctricos viajan por nuestro cuerpo a la impresionante velocidad aproximada de 400 kilómetros por hora. Sí. Listo, chicos. Bueno, entonces, en este video que les acabo de compartir, casi que nos resumen completamente cuáles son esos tipos de tejido que tenemos en nuestro cuerpo. Y esos tipos de tejido que tenemos entonces en nuestro cuerpo también están aquí resumidos en esta tabla que van a encontrar entonces en sus talleres, pero aquí está un poquito ya más específica, ¿sí? Ya está un poquito más clasificada. Entonces, miren acá, en el lado izquierdo dice tejido. Entonces dice tejido conectivo, que nos mencionaron ahorita en el video. ¿Cuál es ese tejido conectivo? Es aquel tejido que incluye los tendones, los ligamentos. También nos dice que hay otro especializado que serían los cartílagos. Por aquí más arriba nos dicen que son aquellos que secretan colágeno y fibras proteicas. ¿Ok? Por acá más adelante, nuevamente el lado izquierdo, chicos, nos dicen entonces, nos hablan del tejido epitelial. Miren que hay varias categorías. Dicen que el tejido epitelial puede ser simple, puede ser estratificado o también podemos encontrar las glándulas como tejido epitelial. Aquí más abajito encontramos entonces el tejido muscular, que nos lo comentaron en el video. Y por último entonces encontramos el tejido nervioso. Entonces, ese video que también se los voy a compartir y se los publico ahorita por Classroom, la idea entonces es que usted comprenda de que nosotros tenemos varios tipos de tejidos que básicamente lo que hacen es que son uniones de varios tipos de célula. Entonces, nosotros pensamos que solamente existe un tipo de célula, pero es que hay muchos. Miren, dentro del tejido conectivo existen células llamadas fibroblastos. También están los macrófagos, también están las células plasmáticas, también están los adipocitos y también están los mastocitos. En las células, en los tejidos epiteliales que ella nos decía que eran los que hacían parte de la piel, de los que recubren las mucosas, ¿cierto? Como el interior de la boca. Entonces nos hablan de que hay unas células que se llaman planas, unas células que se llaman cúbicas, unas células que se llaman cilíndricas, ¿ok? Y por acá en las células musculares nos hablaron de tres. Nos hablaron de las células musculares cardíacas, las células musculares esqueléticas, las células musculares lisas. Para el caso del sistema nervioso encontramos dos, donde tenemos a las células nerviosas que también se llaman neuronas, miren que acá está el nombre, y tenemos entonces también a las células gliales. Entonces, ¿cuál es la idea de esta tabla? ¿Qué es lo que vamos a construir con esta tabla? Con esta tabla, la propuesta es que elaboremos un mapa conceptual. La clase del mapa conceptual la voy a dar el jueves. El jueves les voy a enseñar cómo vamos a construir un mapa conceptual. La idea de hoy es que todo nos quede muy claro de qué es en realidad el tejido. O sea, miren, estamos hablando, cuando yo tengo una célula, ella cumple una función, pero esa célula se puede unir con otra célula de su mismo tipo y todo ese montón de células que se van uniendo una con otra es lo que forman un tejido. Ahora, dependiendo de para qué es esa unión de tantas células a través de la formación de tejidos, entonces se cumple con una función. Y esa función va a estar traducida en un órgano. Entonces, las células se unen entre sí formando tejidos. Cuando tengo varios tejidos entre sí forman órganos. Los órganos son los que forman los sistemas y todos los sistemas son los que forman el organismo, que es básicamente la descripción que nos muestran en este lado de acá. Entonces, ¿qué necesito yo que tengan para la clase del jueves? Que la profe les va a enseñar cómo hacer un mapa conceptual
para que todos tengamos como el mismo, pues como que lo hagamos de la misma manera, porque es que todos los profes decimos, hago un mapa conceptual, pero ninguno nos enseña cómo hacerlo. Pero yo sí me voy a tomar la clase del jueves completica. ¿Para qué? Para enseñarles cómo se hace un mapa conceptual. Entonces, ¿qué necesito? Ojo pues, ¿qué necesito para la clase del jueves? Necesito que aunque esto ya está muy bien resumido, usted lo termine de resumir. Una de las cosas más importantes del mapa conceptual es todas estas palabras que están como en cursiva. Esas palabras que están en cursiva o aquellas palabras que están en negrilla, generalmente son aquellas palabras que yo tengo que ubicar dentro del mapa conceptual que es importante. Lo otro, entonces, es, vuelvo y repito, para el jueves necesito que tengan, por ejemplo, bueno, pueden imprimirla, no hay problema, o pues ya miran ustedes qué hacen. Necesito que usted tenga como un listado de esas palabras que tienen como una letra diferente y que tengan la definición, pero no una definición muy larga, sino una definición corta, ¿ok? Yo el jueves voy a hacer una parte de ese mapa conceptual que ustedes van a construir. Entonces la idea es que así como yo hago el mapa conceptual, usted lo termine de hacer. ¿Listo? Entonces la tarea es básicamente que usted haga como una especie de listado de cuáles son todas esas palabras que nos están mencionando. Esta tabla presenta algo muy particular y es que nos permite categorizar el mapa conceptual. Los mapas conceptuales son jerárquicos. Mientras más abajo se vaya en el mapa conceptual, es más específico. Eso, nuevamente, lo explicaré en la clase del jueves. Pero lo que es aquí más importante es que yo necesito que cada información que haya dentro de los recuadros, usted la resuma. ¿Listo? Como que usted vea lo más importante y que sea muy cortico, entonces usted lo va a resumir. Eso es lo que necesito que hagan para el jueves para poder que nuestro mapa conceptual quede una bacanería. ¿Ok? Bueno, esa es entonces la pregunta que se hacen en la primera, pero ya para la segunda pregunta hay que hacer una lectura. Esa lectura es acerca del cáncer. Nos hablan de unas cifras, la verdad, muy tristes. Y es que básicamente la gente se muere mucho de cáncer, ¿cierto? Y sobre todo hay una relación entre las muertes por género. O sea, hay unos cánceres específicos de las mujeres y hay unos cánceres específicos de los hombres, ¿ok? Y la idea es entonces que después de que hagamos ese mapa conceptual, entonces podamos completar esta información. ¿Cuál es la idea? Este es más o menos el cronograma que yo tengo. El jueves nos debe de quedar listo el mapa conceptual. Ustedes el próximo martes van a tener clase con el profesor John Freddy, ¿sí? Yo a él le voy a decir que si dentro de todas sus actividades que vaya a hacer durante el tiempo libre. Lo que pasa es que todos los grupos trabajamos muy diferente. Como hay unos profes, hay unos grupos que están trabajando con Aureliano y hay otros que están trabajando con Elvira, entonces los tres profes trabajamos muy diferente. Entonces, yo creo que ustedes van un poquito más adelante que el resto de los otros estudiantes. Entonces, más bien no le voy a decir nada a John Frey. La idea es que el próximo jueves, que es el jueves 25, que es la fecha de entrega del taller, podamos casi que tener listo este cuadro. Pero ese lo explico, o sea, si usted es capaz de irlo haciendo, bacano que lo pueda hacer. Pero acá hay un ejercicio muy interesante de conectar lo que usted hizo en el mapa conceptual con lo que usted está leyendo acá de este artículo del cáncer. Entonces, si a mí me hablan del cuello uterino, me dicen que el tejido afectado es el tejido epitelial glandular. Entonces yo me tengo que ir a mirar en la tabla o en el mapa conceptual
en donde se hablaban de los tejidos afectados, de los tejidos en donde se hablaba de epitelial glandular. Entonces yo me devuelvo a donde dice tejido epitelial, creo que era por acá, mírelo acá, y dice glandular, mírelo aquí, listo. Y entonces yo con base en esa información, yo contesto qué órgano fue afectado, qué sistema fue afectado y qué función fue afectada. Listo. Entonces, la idea es como unir las dos informaciones, unir la información de la tabla con la información que tenemos en esa lectura, ¿ok? Eso sí es específico, pues, y necesito que lo tengan presente. En este momento, entonces, en el chat estoy publicando la asistencia. Recuerden que la idea es que no la pasemos, sino que la dejemos acá, listo, en honor pues a los, en este momento tengo entonces registro de que hay 23 estudiantes, entonces pues la asistencia debe ser de 23 estudiantes. Si aparece alguna asistencia además, quiere decir que algún compañerito compartió el link, cosa que no se debe de hacer. Bueno, chicos, entonces para terminar, nuevamente recuerdo, la idea es entonces este jueves les enseñaré a hacer mapa conceptual. Necesito como tarea que cada uno tenga muy presente como cuáles son esas palabras importantes que hay en la tabla y sobre todo que esta información la puedan resumir aún más. O sea, está resumida, pues se puede resumir más. Igual la idea es que la profe va a hacer una parte del mapa conceptual y ustedes van a terminar de hacer otra. También les enseñaré que hay algunos sitios en internet donde usted puede hacer los mapas conceptuales, o sea, se puede elegir. Yo puedo hacer el mapa conceptual, por ejemplo, a mano, o yo también lo puedo hacer en una plataforma. Luciana. Profe, hola. Es que cuando se manda ver las reuniones ya grabadas, a mí me aparece su correo y que meta la contraseña. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando usted manda el link para ver las clases que ya las grabó, ¿cierto? No, a mí ya me aparece. Tú. Señora. Ya están en YouTube. Yo monté las clases en YouTube. Ah, bueno, señora, pero pues antes a mí me aparecía que tenía que meter su correo. O sea, sí, por eso le cambié por eso eliminé el link donde era un link directo para que se pudiera ir a meter y lo que hice fue que monté las clases directamente a YouTube y ya normal, pues te abre una ventana de YouTube común y corriente. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Dale, mucho gusto. Bueno, chicos, ¿alguien tiene entonces alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De pronto algo que no le haya quedado claro. Valeria. Profesor, en la asistencia, cuando me meto en la asistencia me aparece que octavo y no me aparece séptimo. ¿En dónde? En la asistencia aparece de octavo y no de séptimo. Sí, aparece de último. Dice 7.3. Vuelve y revisa, porque sí está. Isabela. Profe, ¿cierto que todos los talleres que usted manda se hacen en el cuaderno? Sí, todos los talleres se hacen en el cuaderno. De pronto, si no quieren copiar pregunta y respuesta, entonces usted lo que puede hacer es coger el taller, recortarlo y pegarlo en el cuaderno, pero sí o sí debe aparecer la pregunta con la respuesta, porque esa es una manera que a usted le da para tener un control de en dónde va, qué le hace falta. Esa es una muy buena manera para tenerlo presente. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Hola.